Cuenta regresiva para la guerra. Deseamos de todo corazón que no, pero tenemos que denunciar el peligro que puede haber. El poder militar palestino se une cada vez más y cierra filas. El poder militar de Israel está en alerta. Y en todo el mundo hay voces que piden frenar a Israel. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, desde esta región clave en la historia de la humanidad, detrás de la razón. Abril de 2019. Acorralado por la corrupción y protestas callejeras, el primer ministro de Israel busca desesperadamente una solución que garantice la continuación de su vida política y su reelección. Una solución de agrado para el sionismo y los judíos ultraortodoxos. La única solución que encontró fue alimentar la aspiración más grande del sionismo: hacer desaparecer a Palestina. Con el respaldo de la administración Donald Trump, Netanyahu propone anexar Cisjordania, donde a lo largo de décadas de ocupación, Israel ha construido innumerables asentamientos ilegales. Por aquel entonces, Washington ya había dado varios pasos para fortalecer a Netanyahu y facilitar lo que iba a ocurrir después. Primero, reconoció a Jerusalén como capital de Israel a finales de 2017. Luego, en marzo de 2019, respaldó la soberanía israelí sobre los altos de Golán sirios. Después de 2 elecciones, Netanyahu y su rival político llegan a un acuerdo político. Netanyahu consigue su meta política y es nuevamente primer ministro. Trump, por su parte, ya había desvelado el denominado Acuerdo del Siglo. Un plan supuestamente de paz, rechazado unánimemente por la comunidad internacional por ignorar intrínsecamente a los palestinos y entregarlo todo a Israel. Netanyahu no podía haber descrito mejor el plan que había trazado con el inquilino de la Casa Blanca para poner fin a la causa palestina. Un Estado palestino pondría en peligro la existencia de Israel. Eso dijo. Quedan pocas horas para el inicio de los procedimientos de anexión. Hay que poner fin a la oposición con palabras y pasar a la acción para evitar el desastre, asegura Naciones Unidas. Se pronostica violencia, muerte y destrucción si Israel saca adelante su plan. La ONU asegura que solo la Unión Europea tiene la moral, la voluntad y la influencia política y económica suficiente como para hacer que Israel reconsidere su decisión. El relator especial para la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Michael Lynk, emitió un comunicado resaltando que la Unión Europea debe señalar claramente no solo su oposición declarativa a la anexión de partes de Cisjordania por parte de Israel, sino también su determinación de tomar las medidas críticas proporcionales al alarde del derecho internacional y la opinión global. En los territorios ocupados, las armas y las facciones palestinas están más unidas que nunca. En alerta y preparados para un enfrentamiento armado con Israel. Para defender la patria, han declarado el próximo 1 de julio el Día de la Ira. Every stone and every tree, 'cause no matter what they do, they can never hurt you, 'cause your soul will always be free. Les cuento algo increíble. En estas últimas 2 semanas hemos sido víctima, sobre todo el canal oficial de Detrás de la Razón, de que pues nos han censurado varios videos, nos los ha quitado YouTube.
sobre todo el del viernes pasado, que también se habló y se denunció las atrocidades que está cometiendo Israel con los palestinos. Pero le quiero avisar a usted, informarle a usted que ya están de vuelta todos los videos que nos censuraron, ya están otra vez ahí en la página de YouTube. YouTube se disculpó conmigo y me dijo, disculpa porque le quitamos los videos, ya revisamos y efectivamente no infringen ninguna norma y están perfectamente de acuerdo con el marco de la libertad de expresión. Pues les agradezco mucho a YouTube y me explicaron algo muy importante que quiero alertarle a usted. Tal parece que cuando se publica el video en el uploading, hay algunos sionistas o incluso algunos envidiosos del programa que no les gusta que se digan otras realidades u otras versiones de la realidad e inmediatamente denuncian el video. Entonces YouTube me explica que por el COVID y por el coronavirus no tienen suficiente personal humano y son los robots de YouTube que, como fue denunciado por uno de los seguidores, pues lo quitan. Entonces tengo que apelar, ya viene un ser humano de YouTube, lo revisa y efectivamente no incumple y por eso está de nuevo. Esta explicación me la dio YouTube y bueno, pues gracias, ya están ahí todos los videos. Por favor, si usted ve a uno de estos, denúncielo porque son o envidiosos o sionistas o sabrá Dios qué, pero no quieren que se publique lo que aquí estamos diciendo. Recuerde que aquí no se le dice cuál es la verdad que usted tiene que seguir, sino que le damos todas las versiones para que usted arme su propia opinión y de eso se trata. Escritor de libros que retratan las realidades mundiales que muchos no se atreven, estudioso del derecho, además dirige y presenta con gran éxito su programa de radio allá en la blogósfera, el abogado Francisco Fernández Cruz Sequera, analista político en Madrid. Un placer estar contigo porque, bueno, pues siempre nos ilustras con muchas cosas. Especialista en pedagogía y psicopedagogía, estudioso de las relaciones internacionales, integrante de brigadas de solidaridad en Irak, en Cuba, Siria, escritor, autor, siempre preocupado en la educación y en la denuncia. Eduardo Luque, analista político en Barcelona. Gracias. Ayúdenme, por favor, Francisco y Eduardo. Hay muy poquito tiempo. Francisco, comienzo contigo. Estamos a unas horas del 1 de julio. Los palestinos proclamarán Día de la Ira y Netanyahu puso ese día para empezar el proceso de anexión. Con todo lo que estamos viendo, con la declaración más fuerte ahora de Hamás, el movimiento, ¿cuál es el peor escenario que podríamos ver, Francisco, por favor? Bueno, pues lo primero de saludarte, enviarte un abrazo, hermano, saludar a la audiencia, saludar al señor Luque, que está esta noche conmigo compartiendo este análisis, y felicitarte, porque solo te han censurado algunos vídeos. Otras veces directamente te quitan el canal entero, con lo cual vas progresando muchísimo. Y además me imagino que cuando te han comunicado algún correvidile de los amos de Tel Aviv que te autorizaban los vídeos, pues oye, nos habremos sentido mucho mejor porque el judío de turno nos ha dado permiso para poner en su plataforma los vídeos diciendo la verdad. Lo cierto es que esto forma parte, y ya lo hemos visto, mucho ruido y pocas nueces. Año 81 se anexionan los altos del Golán, Israel decide que aquello es suyo y todo el mundo no lo reconoce nadie, pero da igual. Da igual porque a la hora de la verdad el que manda, y quien tiene el poder es siempre un señor que descansa los sábados y va a la sinagoga. Algunos, con muchísimo cuidado, tratan de establecer disquisiciones entre sionistas y judíos. Algunos pretenden establecer diferencias entre posiciones políticas y religiosas. A propósito de esto, el libro que tú tan brillantemente has prologado y que saldrá en pocos días, Los amantes del fin del mundo, en el que hablo del movimiento cristiano sionista. Pero la realidad es que aquí los únicos que se han enterado de qué van esto son los judíos, que son los que instrumentalizan el sionismo, instrumentalizan el cristianismo sionista evangélico e instrumentalizan a Donald Trump, que se ríen de las amenazas de la Unión Europea cuando les amonesta diciéndoles no se porten mal, sean ustedes buenos, no se queden con lo que no es suyo. Y eso se lo dicen a Benjamín Netanyahu, procesado por ladrón. Parece un poco sorprendente, ¿no? Un país que tiene como presidente un ladrón, pues lo normal es que se comporte conforme a la tradición de todos sus componentes, que es la de ser usureros y ladrones. Claro, obviamente quienes nos enfrentamos
no a los sionistas, porque luego somos de izquierdas y mantenemos las ideas de los judíos de la escuela de Frankfurt o de Karl Marx, que también lo era. No, los que nos enfrentamos radicalmente a todo lo que supone esta gente son los que ellos determinan verdaderamente como enemigos e imponen una versión de los hechos. ¿Qué va a pasar? ¿Una guerra muy gorda? Pues para nuestra desgracia, ellos buscan una guerra muy gorda, es esa del fin del mundo, la batalla del Armagedón, la llegada del Mesías, ese ideal mesiánico que tienen, pero no, nos vamos a encontrar con la resistencia palestina haciendo lo que pueden y como pueden para salvar el trozo de tierra en el que han crecido, en el que han nacido y al que tienen derecho. Pero no parece que nadie esté de verdad desafiando el poder de esta gente, ni en el plano cultural, ni en el plano político, ni en el plano económico y financiero, y que sea muy ridículo hablar de oposición a los designios de Israel estando dentro de la OTAN, como lo hace el alto representante de la Unión Europea, o estando en una situación de dependencia política de los Estados Unidos, como se ha demostrado con el acuerdo de Viena con Irán, como se lo han saltado a la torera, o como cualquier otra cosa. No existe posibilidad de hacer parcelitas para enfrentarse con esta gente. En unas cosas sí y en otras cosas no. O uno se opone al poder judío mundial en todos los aspectos de la existencia, o no se opone, porque si no solamente es un colaborador inconsciente. Bien, muchas gracias, Francisco. A ver, Eduardo, dos cosas. Lo que estamos viendo es una guerra de retórica, es decir, de palabras de unos contra otros, y no va a pasar nada, o esto sí se va a poner feo, y por qué. Y dos, el relator especial de la ONU, Michael Link, dijo que hay que pasar de las palabras a los hechos y exigió que los europeos son los únicos que pueden detener a Israel y no con palabras, que haya sanciones, castigos. Y yo te pregunto, ¿cómo los europeos detendrían a Israel? ¿Atacándolo o cómo? A ver. Realmente estamos dentro de una batalla de palabras en la que la mayoría de los conceptos utilizan palabras muy altisonantes, muy efectistas, para que quiera oírlas, pero que detrás no revelan absolutamente nada. Lo único que revelan es la impotencia y la incapacidad para hacer algo a favor del pueblo palestino. Esta es la realidad objetiva, ¿no? La ONU en este momento ejerce un papel absolutamente lastimoso, puesto que resolución tras resolución ha sido incapaz de imponer estas resoluciones al Estado de Israel, ¿no? Y eso lo hemos visto sistemáticamente a lo largo de los años. Son innumerables las resoluciones que se han saltado de Israel y que evidentemente, porque sabe que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, de la Unión Europea, puesto que sabemos que las relaciones económicas y políticas del régimen de Israel dentro del gobierno, como el español, el francés, el italiano, el Reino Unido, incluso el alemán, son muy importantes, y eso permite que la Unión Europea también tenga una posición muy dedicada al discurso para su población, para sus votantes, pero que con muy poca capacidad de acción real sobre el régimen de Israel. Si la Unión Europea hubiera adoptado hace años una postura realmente seria, realmente consecuente en las sanciones contra Israel, seguramente la situación no habría llegado a este límite. Realmente lo que estamos viendo, repito, es una batalla de palabras en la que los únicos que realmente pueden perder algo son nuevamente los palestinos, que están encerrados en una prisión al aire libre. Pero enfrentamos algo sangriento, porque del 2007 para acá ha habido 3 guerras y muy fuertes, y que jamás las ha librado contra Israel. El 2014 recuerdo 50 días de terror viendo cómo sacan a los niños pechos pedazos. ¿Qué va a pasar, Eduardo? Yo pienso que estamos al borde de otro nuevo enfrentamiento militar, porque las opciones que quedan a la diplomacia son prácticamente inexistentes, si es que alguna vez hubo alguna opción, y parece ser que la única posibilidad que se abre al espacio político es realmente el choque militar, ¿no? Que será mayor o menor complejo en función de la evolución del propio choque y en función de la evolución del
del conflicto, pero no será tampoco una guerra global. A priori el Estado de Israel no quiere una guerra global contra Hezbollah, por ejemplo, contra el Líbano, porque eso debilitaría su capacidad de intervención en Cisjordania. Y es un riesgo demasiado elevado como para correrlo en este momento. Así que veremos una reacción militar que tendrá un resultado incierto. Eso, ahora que realmente sabemos que va a pagar gran parte de las consecuencias, será la población más indefensa, que siempre es la población palestina. Como siempre, la vida humana no les importa. A ver, Francisco, dos cosas rápido. Primero una pregunta, ojalá me la contestes lo más rápido porque viene una que esa sí está como más fuerte. A ver, el derecho internacional, te lo pregunto que eres abogado, es muy claro. La anexión y la conquista territorial están prohibidas por la Carta de las Naciones Unidas. Yo te pregunto entonces, ¿por qué hay quienes les gusta anexionarse territorios? No solo Israel, ¿eh? Bueno, sencillamente porque pueden. Tienen la capacidad para hacer eso o cualquier otra cosa. Lo primero, expresar mi total coincidencia con lo que ha dicho el señor Luque, y lo único, seguir apuntando, evidentemente. Esto solamente es otro paso más en el baile que vienen realizando. No tenemos que engañarnos pensando que esto no guarda relación con el llamado plan de paz que el judío ortodoxo Harold Kushner, yerno del señor Trump y marido de la judía más poderosa de Estados Unidos, ha planificado para todo este proceso, el traslado de las embajadas. Es decir, esto no es más que un pasito más en un plan que ya estaba concebido así. Déjame preguntarte la otra. Y por cierto, no era judía, es una judía nuevecita porque se hizo. Bien, a ver, al ver que los colonos israelíes, esto me sorprendió mucho, ya hice esta pregunta, y quiero que me la contestes tú, Francisco. Al ver que colonos israelíes que les convendría la anexión formal, asociaciones de colonos de los asentamientos ilegales, parte de la prensa de Israel, le alertan al primer ministro Netanyahu que no haga la anexión, por favor, porque esto es una trampa. El acuerdo del siglo, dicen, es una trampa. Al ver todo esto, yo te pregunto, detrás del acuerdo del siglo, ¿Trump quiere unificar Palestina e Israel, fusionarlos en uno solo, algo que directamente sería rechazado por Israel? ¿Por qué dicen que es una trampa los propios judíos que están en los asentamientos israelíes ilegales? Por favor, Francisco. Evidentemente, porque es una trampa todo aquello que no sea la extinción étnica, la desaparición de cualquier población palestina en cualquier territorio que ellos ocupen y colonicen, porque la propia expresión que tu explicador dice, colonos. Entonces, ellos no tienen ninguna duda. ¿Van a unificar todo? Por supuesto que sí. Ese mito del Gran Israel, desde el Tigris hasta el Tigris y el Éufrates, pero sin que haya intrusos dentro. Y en este caso es quizás la trampa que apunta la prensa israelí, porque evidentemente va a tener unas repercusiones a nivel bélico también importantes, ¿no? Entonces quiere decir que Donald Trump le estaba jugando al doble, o sea, porque su propuesta finalmente le daba, aunque sea un pedacito, a los palestinos, y entonces estos judíos que protestan no quieren ni ese pedacito, ¿o cómo es? Es que no puede haber ese pedacito, por la sencilla razón de que ellos, el título de propiedad que alegan para esas tierras es de origen divino. Dios se lo dio a ellos. Por lo tanto, ¿quién es Trump? Para dejarle, para ellos Trump es el que han llamado el nuevo Ciro, por lo mucho que ha beneficiado a Israel y al pueblo de Israel y al pueblo elegido. Pero es que ni tan siquiera un trocito es admisible. No puede quedar ninguno. Todos tienen que ser absolutamente eliminados del lugar hasta el último de ellos. Bien, Eduardo, esto es muy importante. Israel, ¿es Israel o solo es un agresivo como Netanyahu y sus amigos? Lo pregunto porque hay ex generales israelíes, ex altos funcionarios israelíes que le dicen también que no lo haga. Pregunta, ¿es solo un capricho de Netanyahu o es una obsesión mística del Likud y los extremistas basadas en textos bíblicos de la tierra prometida? O como dice Francisco, pues Dios se las dio y de ahí no lo sacan. Sí, como dice el amigo Francisco, efectivamente tenemos una doble vertiente, incluso una triple, ¿no? Porque podemos hablar perfectamente del señor Netanyahu y sus problemas judiciales que antes Francisco mencionaba, en cuanto que está vigilado por la justicia y corre el riesgo de ser
ser hecho preso en un momento dado. Y por otro lado hay el sentido místico de la recuperación de un estado místico que posiblemente jamás existió, pero que se estructura en torno a toda una gran zona del Oriente Medio. De hecho, Israel todos sabemos que es un estado que no tiene límites constitucionales, no se pone límites, ¿no? Porque su límite es lo que decían las escrituras, ¿no? Sobre las que ellos adoptan el concepto de que son el pueblo elegido, evidentemente, y los demás no son el pueblo elegido y por lo tanto pueden ser exterminados o arrojados. La idea precisamente de que no es posible que en Palestina haya palestinos es una idea profundamente arraigada en sectores fascistas de la sociedad israelí, en la que consideran que por derecho divino ellos son los dueños de la tierra y tienen derecho a expulsar a los demás, aunque hayan vivido aquí en esta zona desde hace milenios. Estos son dos de los planos, pero hay otro plano político y económico muy importante también, porque todos sabemos que la zona de conquista que pretende Israel, la franja marítima, guarda una de las mayores reservas gasísticas de todo el Mediterráneo oriental. Es una zona que se puede repartir entre varios países y eso es un elemento también sumamente importante para Israel. Bien, siempre también el dinero ahí de por medio. Tengo una pregunta para el derecho rapidísimo, Francisco. Tanto israelíes como palestinos apelan a los miles de años de antigüedad que tienen en esa tierra. Si el derecho a tener una tierra se basa en el tiempo atrás, entonces el Imperio Otomano, que poseyó Palestina durante cientos de años, ¿también podría decir Palestina es mía, Francisco? Bueno, hay un principio jurídico que dice prior in tempore potior in jure. Primero en el tiempo, mejor en derecho. La pregunta del millón es que, como si a partir de ahí nos tuviéramos que regir por eso, pues entonces nos tendríamos que remontar a alguna especie anterior al Homo sapiens sapiens que se hubiese quedado con alguna cueva. Pero es que la generación de ley, de derecho internacional, no está en el bisabuelito del judío de Jerusalén que ha decidido al muro a meterse cabezazos hoy por la tarde. No. Es decir, está en este momento, ya de hoy, con la arquitectura internacional, que ellos, cuando acabaron con los fascistas, que de fascistas no tienen nada. Se dedicaron a machacar y a construir la arquitectura internacional y un nuevo elemento de generador de derecho internacional, como es la ONU, pues la ONU les dice que no, ahí no pintan nada. Se han cargado todas sus resoluciones. Por Oye, lo tanto, Francisco, no hay nadie... perdón que te interrumpa, ya nos vamos. ¿Es cierto que los europeos, los verdaderos europeos, tienen el poder para frenar a Israel o les da miedo y son medio cobardes? Así lo dijo el relator especial de la ONU. ¿Deben los europeos? Aquí cuando alguien dice alguna cosa fea de esta gente, le echan encima el Código Penal, lo llaman antisemita y hemos terminado. Ejemplo, y cuando digo no solamente Europa y Estados Unidos, y da igual que se sea europeo o no. Ejemplos, Takuo Seiyo, el pensador japonés afincado en Estados Unidos, el señor judío Jeff Bezos le ha eliminado los libros de Amazon. Lo mismo pasa con Kevin McDonald, profesor de psicología en Long Beach. El día que hizo un libro titulado La influencia judía en la formación de la posmodernidad, decidieron que había pasado de ser profesor de psicología a supremacista blanco en Wikipedia y a quitarlo de Amazon. Es decir, como te muevas delante de esta gente y no les des la razón y no te pongas, bueno, mire usted, yo soy un goyín, una bestia con forma humana que Dios ha creado para servirles a ustedes, como no sea eso, uno es muy malo, es muy fascista, muy nazi y muy antisemita. Y no hay más que hablar. Y a partir de ahí, en Europa no se mueve nadie. Y si un día deciden jugar el campeonato de Europa de baloncesto, lo juegan. Y si van a Eurovisión, van y cantan. Y lo que ellos manden. Gracias. Pues gracias. Te agradezco mucho, Eduardo. Un abrazo gigante. Francisco, otro abrazo gigante. Gracias, de verdad. Fascinado con su presencia. Francisco, hermano, gracias. Me pregunto si el problema de la paz pues es un problema de gramática, definición o esencia. La definición estándar de la paz global apunta a que la paz es un concepto que se liga a la armonía y a la ausencia de hostilidad. Escuche, la ausencia de hostilidad. Si hay esto, pues entonces hay paz. Las cosas empiezan a complicar con el estudio de la sociología, la antropología y el derecho.
que apuntan a que no puede haber paz si no hay una óptima administración de la justicia, justicia que no puede haber si no hay equidad social y estabilidad económica. Es decir, la paz está sujeta a la justicia y a los sistemas equitativos de bienestar. Y aquí viene mi pregunta ingenua, ¿pero de qué me hablan todos estos expertos y estudiosos? Si no puede haber paz, es decir, si no puede haber paz o ausencia de hostilidad en una pareja, entre dos novios, en un matrimonio, si no puede haber ausencia de hostilidad en la mayoría de los casos entre esposo y esposa, dos personas nada más, ¿cómo vamos a tener ausencia de hostilidad entre millones de personas con ideologías, ambiciones e intereses opuestos? ¿No estaría mejor comenzar primero por lo más básico y luego hablar de paz entre las naciones? Buenas noches.